Cuenta la historia que un hombre de la tierra de Irabu pasaba por una situación extremadamente difícil financieramente. Lo había perdido todo. Realmente había tenido muy mala cabeza. Tanto así que quedó sin nada, sin casa, absolutamente nada. Y se internó en el bosque. Internándose en el bosque, logró llegar a un sitio en el cual ya, haciéndosele de noche, tenía que descansar. En este sitio tenía la particularidad que había un nido de termitas. Y allí se acostó. En la noche escuchó una voz que le dijo quién eras y qué hacías en esta tierra. En ese momento, él le cuenta, pensando que es un sueño, le cuenta la situación por la que estaba pasando. Aunque no sabía de dónde salía esa voz, se dio cuenta en determinado momento que salía de ese nido de termitas. El nido de termitas, esa voz que se proyectaba, empezaba a preguntarle por qué estaba en esa situación, diciéndole que le había perdido todo, que no tenía absolutamente nada y que lo único que quería comenzar, que lo único que tenía era su herramienta para comenzar una nueva vida. Desde el nido de termitas salió una voz que le dijo: tú solamente confía en mí, yo te voy a ayudar y te haré rico. Obviamente, él pensó en ese momento que se estaba volviendo loco. ¿Cómo lo podía ayudar un nido de termitas? De allí salió la orden a que limpiara todo el alrededor, que se encargara al día siguiente a limpiar todo el alrededor en ese espacio. Y así lo hizo. Al despertar, empezó a limpiarlo todo. En la limpieza consiguió un hueso en forma de pito con la cara de un hombre, el cual le pareció extraño, sin embargo, él lo guardó. Ahora, al llegar al mediodía, notó que encima de donde estaban las termitas, el nido de termitas, había un plato de comida. Se alimentó agradeciendo lo que le había otorgado y siguió efectuando su trabajo. Así pasaron varios días y todos los días aparecía en el mismo nido un plato de comida. En ese momento, él se interesó de por qué lo estaba ayudando y le hizo la pregunta: ¿realmente quién eres? Y él le dijo: yo te voy a ayudar. Lo único que nunca podrás decirle a nadie quién te está ayudando. Al día siguiente, el hombre, extrañado con el pedazo de hueso y en forma de pito y con la cara tallada, decidió ir a la ciudad a buscar indagación. En indagación se vio el loto Iwori Oji, en donde el babalago le indica que ese pito pertenece al dueño del lugar donde está él, y que lo crea o no, lo pusiera encima, donde seguramente hay un nido de termitas, y que esas tierras le pertenecían a Orishaoko. El hombre regresó y puso el pito arriba, o el hueso arriba de las termitas, y siguió su trabajo. Él le pidió también que sembrara todo alrededor de las termitas. Y así lo hizo y empezó a dar frutos, teniendo grandes cosechas. Ya él creía en ese espacio. Unos días ya, pasado ya el tiempo, él le preguntaba a la voz que salía de ese nido de termitas: papá, ¿ahora qué tengo que hacer con todo lo que tengo? Ese nido le contestó que esperara. Él se dirigía hacia el nido de termitas como Ayet Yenov, tomándose esto como uno de los nombres principales de Orishaoko. Este le respondió que esperara un tiempo. Resulta ser que en el pueblo vecino empezó a haber una gran sequía. Ninguna de las cosechas se daba. Ninguna de las siembras, mejor dicho, se daba. No había cosecha. Estaban pasando una hambruna total. Llega un momento donde sale otra vez la misma voz y le dice: ya es la hora de que saques todas tus cosechas de ñame y la lleves hacia el pueblo para que la puedas vender. Llegando al pueblo, todo el mundo se alegró con las cosechas que él traía. De hecho, le pagaron muchísimo dinero. Incluso hubieron muchos que dijeron que querían ir con él hacia donde esas tierras eran fértiles, lo cual él aceptó. Y muchos empezaron a llegar a esas tierras, instalándose y haciendo su siembra, entregándole él incluso las semillas para que pudieran sembrar, tomando él una gran posición y haciéndose realmente rico. Lo tenía todo gracias a este nido de termitas, a la voz que salía ahí, que no es más que la voz del Irumole Orishaoko. Luego él tiene un hijo, logra tener un hijo, pero había una particularidad con el hijo, que el hijo no podía caminar, tenía dificultades para dar los pasos, y para eso va a indagación. Yendo a indagación, el abuelo le recomienda que mande a fabricar un bastón, y ese bastón lo dejara, se lo diera a Orishaoko y le preguntara qué debía hacer con él. Y así mismo lo hizo. Se llegó hasta donde estaba el nido de las termitas, ya que ahí es donde él hacía sus adoraciones a esta espiritualidad que lo había ayudado tanto, y le preguntó qué podía hacer con este bastón para ayudar los problemas o a salir del problema que tenía con su hijo que no podía caminar. La voz le contesta y le dice: pónselo en las manos durante 7 días y verás que él caminará. Y así sucedió. Su hijo empezó a caminar. Ya en un momento, ya él quería regresar a la ciudad. Obviamente ya lo tenía todo.
y fue hasta donde estaba tendido y le dijo: Baba, ahora quiero volver a la ciudad con mi hijo. Y la abuela le contestó: no hay ningún problema, ve a la ciudad, instálate en la ciudad, pero te voy a dar dos consejos. Lo primero es que de aquí en adelante llámame por mi nombre. Uno de sus títulos, que es Osoko, obviamente Orishaoko. Y lo segundo, cada vez que haya las cosechas, dile a tus hijos que nunca, ni tú, podrán probar las primeras cosechas. Tendrán que esperar 3 meses para comer de ellas, porque si comen de la primera, tendrán una muerte segura. Nunca violen ese tabú. Estaba refiriéndose a las cosechas de ñame. Y tú representarás, a partir de este momento, mis grandes sacerdocios. Todos los sacrificios pasarán por ti. Y así creció el gran sacerdocio de Orishaoko. Realmente, Orishaoko es adorado tanto en tierra yoruba como en todo el mundo. Nosotros, en la parte occidental, adoramos esta deidad. La importancia y la relevancia de Orishaoko en nuestras vidas no tiene límite. Por eso hoy conversaremos para que entiendas de una manera lo importante que es esta deidad de nuestras vidas. Soy Carlos Pérez, solo Batala Ochanicua, bueno numeroso fun y fecha biomono. Obviamente en esta ciudad siempre la prosperidad se mantuvo y cada cierto tiempo se le brinda homenaje a Orishaoko. Hablando de Orishaoko, tenemos que entender que este Orisha, como nosotros lo conocemos en nuestra regla de Ocha, es el Orisha encargado de la agricultura, pero también tiene funciones especiales. No se limita solo a la agricultura. Es por ello que Orishaoko en sus tierras natales se conoce con otros nombres, como por ejemplo Babamoya, Osoko, Oloko, también Baba Irakbu, Agba Irakbu. Realmente son títulos que se fue ganando este Orisha. ¿Pero por qué se ganó estos títulos? Les explico algo. Orishaoko es Irumole y también lo vamos a conseguir como Orisha. Por eso habrá muchas historias donde se representa el Orisha y donde se representa el Irumole. Pero ahora, como Irumole tuvo su gran importancia en la construcción del mundo, hay que entender que aparte de Obatalá, Oku, Changó, los Orishas, todos aquellos que construyeron el mundo, había alguien que lo tenía que sostener, dicha construcción, y no era más que Orishaoko. Y realmente el que tenía el conocimiento de la fertilidad era él. Y realmente el que tenía el conocimiento de las cosechas y de la siembra era Orishaoko. Es por ello que hoy en día este Orisha o Irumole tenemos que verlo con otros ojos, ya que sin él no tenemos absolutamente nada. Actualmente es el Orisha que sigue incluso trabajando incansablemente. ¿Por qué lo digo? Porque cada plato de comida que te lleves a tu boca es gracias a Orishaoko y sus conocimientos. Obviamente los conocimientos de Orishaoko no solo eran en la agricultura, también tenía conocimientos en la medicina, conocimientos en la caza. Por eso que también hay un título que es Orishaode, es decir, Orishaoko era Orisha cazador. Así también se le conocía. Era un gran, pero gran cazador. Aparte de esto, aprendió el arte de la medicina a través de las hierbas. Orishaoko, como Orisha, a veces creemos que es solo aquel que vamos a utilizar cuando le damos de comer a la tierra. Y estamos muy equivocados con este concepto, ya que realmente hablar de allí y hablar de la madre tierra y hablar de Orishaoko, aunque están compenetrados, no quiere decir lo mismo. Orishaoko es aquel que sostiene toda la producción en el mundo, desde lo más mínimo hasta lo grande, desde la fertilización hasta incluso la fertilidad en los seres humanos. Fíjense que cuando hablamos de Orishaoko, la palabra Oko está indicándonos el Orisha del campo, el Orisha que se encarga del campo, pero también esta palabra Oko la podemos traducir como el Orisha Oko como genitales, es decir, representando la fertilidad, aunque incluso cuando hablamos de Oko también estamos hablando de esposo. Pero Orishaoko definitivamente es aquel encargado de la fertilidad en todos los ámbitos, en el ámbito animal, vegetal y humano. No podemos dejar a Orishaoko solo en ese tema. Sin él no hay absolutamente nada. Él posee el color rojo y el color blanco. El color blanco representa a Ato. Ato, que es el semen, es decir, la parte productiva del hombre, cómo se fertiliza. Y la parte roja representa a Ashe, que significa la menstruación. Cuando hay un proceso de menstruación en las mujeres, porque ya está después del proceso empieza la ovulación.
Entonces, la unificación de estos colores representa la reproducción del ser humano. Pero tampoco podemos decir que es descabellada la idea, puesto que cuando tú representas a Orisha Oku con los bueyes y aquel arado que abre el camino, abre la tierra para germinar la semilla, no es más que lo mismo cuando el hombre tiene relación con la mujer para buscar productividad, en este caso para buscar la procreación del ser humano. Entonces Orisha Oku lo tenemos que empezar a ver con otros ojos. Además de ser buen cazador, además de conocer la medicina, además de conocer las propiedades de la hierba, cuando le hablo medicina, Orisha Oku sirve de juez. ¿Por qué sirve de juez? Porque muchas veces fue el que estuvo entre los orichas cuando habían grandes disputas. Fue el que se encargó de detener destrucción cuando se quería destruir la madre tierra. Y también en la cultura yoruba se dice que Orisha Oku, aquel sacerdote de Orisha Oku, es como el juez en las disputas entre las mujeres. En su sacerdocio, nosotros en la regla de Ocha, hasta los momentos no tenemos consagraciones de Orisha Oku conocidas. Hay algunas que se han nombrado, pero es normal la iniciación de Orisha Oku en las tierras nigerianas. Orisha Oku como Orisha Labbatori. En el caso de nosotros, en la regla de Ocha, tenemos una relación estrecha con Yemayá. Y de allí vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque ahí viene uno de los grandes títulos, Baba Moya. Es decir, que si tiene relación estrecha entre Yemayá y cuando se quiere hacer esa consagración a los hijos de Orisha Oku, se consagra Yemayá, oro para Orisha Oku. Orisha Oku lo recibimos, cuando los tenemos, lo recibimos como atributo. Es importante destacar que hay grandes diferencias entre el de Ocha y el de Ifá, pero lo místico es lo mismo, el alcance es el mismo. Que uno tiene un ceremonial más largo que el otro no significa que su alcance es menor. Hay historias importantísimas con respecto a esta deidad que debemos conocerla todo aquel que lo tiene. Ahora, tú tienes Orisha Oku o te lo mandaron a recibir y no lo recibiste. O lo recibiste y pensaste que recibiste el Orisha de la prosperidad. Y el Orisha porque yo tengo que dar a la tierra lo que la tierra me da. No, ahí con eso no te quedes. Y por eso vamos a hablar hoy extenso sobre este Orisha, para que entiendas a quién tienes en tu casa o a quién tienes que recibir. Se dice además que Olodumare le entregó las 4 estaciones a Orisha Oku, es decir, las 4 estaciones que existen con respecto al clima. Tienen que saber que Orisha Oku en tierras yoruba tiene mucho que ver con la celebración del ñame. Estas son celebradas para las épocas de junio o julio. Ahora, todo empiezo de cosecha y de producción no es solo venerado en nuestra religión, sino en todas las religiones. Es decir, si no hay una buena cosecha, lamentándolo mucho, habrá hambruna. Procesos parecidos pasaron distintos pueblos, los cuales le dieron renombre y posición a Orisha Oku, que hoy en día todo lo deberíamos saber. Aparte, tiene una gran relación con Obatalá, Orúmila, Olokun, Yemayá y Okun. Nosotros, en nuestra regla de Ocha, tenemos de que Okun le facilitó el trabajo a través del asadón, entregando una herramienta que necesitó en determinado momento para que su trabajo fuera más hábil. De hecho, existe una canción que hace referencia a este pacto que tuvieron ellos dos. Orisha Oko Ogun Fere Were Marimo Wi Ogun Mariwo. Orisha Oko Ogun Fere Were Marimo Wi Ogun Mariwo. Y eso lo que relata es que Orisha Oku fue ayudado por Okun, aquel que está en la punta de Maribo, o sea, en la punta de la palma, y él le pide ayuda y se la otorga. Ahí fue el pacto donde Okun, según nuestra regla de Ocha, y Orisha Oku estuvieron unidos en función de la necesidad que Orisha Oku tuvo en ese momento. Esta canción tiene un coro, y este coro es Icho de Iño, Iño, Icho de Iño, Iño. Resulta ser que esta palabra, Icho de Iño, Iño, es cuando identificamos al Orisha o a Orisha Oku como Orisha o de, como el cazador, ya que esto es un saludo, bien lo explicó Ñoludo Siguayú, esto es un saludo que existe entre los cazadores. Dicho de Iño a Eiño, es decir, como hay buena caza, sí hay buena caza, puedes ir a cazar. Es ese intercambio que hay entre los cazadores, entre los Odé, los Orisha Odé o los cazadores. Dicho de Iño a Eiño. Entonces es importante saber que este coro significa simplemente ese saludo entre cazadores que hace ver aún más la relación que hay de Orisha Oku como el gran cazador. Se dice que las abejas son sus sirvientes. De hecho, para muchos seguidores, cuando las abejas vuelan alrededor de ellos, quiere decir que viene buena suerte. También se conoce a Orisha Oku como aquel que espanta a Iku, que tiene la fuerza de apartar Iku a aquellas personas que son seguidas por la muerte. Hay muchos milagros, por llamarlo de esta manera,
que se consideran de Orichaocco, con personas que han pasado por procesos, que han estado a punto de morirse y gracias a la consagración con Orichaocco han estado estables. Orichaocco actúa en contra de las brujas. No le gusta la hechicería negativa, no le gustan las malas palabras, no le gusta la mentira, no le gusta la maldad. Orichaocco en ese caso es como Kun, muy estricto, no le gustan las cosas mal hechas. Orichaocco llega a nuestra vida o va a llegar a tu vida a fortalecerte, pero no todo es fortalecimiento porque tú comiste lo que le diste, tienes que devolverse. No, no, no. Ayuda al crecimiento humano, al desarrollo de la persona que lo recibe, a la estabilidad, a la fertilidad de la persona, a la fertilidad de las ideas, señores, porque incluso Orichaocco es aquel que te ayuda de una manera a tener un equilibrio mental para que tus ideas sean productivas, porque Orichaocco se enfoca en eso, en la productividad, como también podemos ver a Orichaocco como sanador. Recuérdense que Orichaocco, o bueno, les informo, también sufrió una enfermedad llamada Pian, la cual mismo se curó, o sea que también te ayuda a, esta enfermedad es de la piel muy parecida a la lepra. Por eso es que tiene tanta semejanza o tanta adyacencia o vínculo con Obaluayé. Sin embargo, todo esto está en grandes historias que yo les voy a contar a continuación. Pero antes de empezar estas historias, tenemos que ver las virtudes de Orichaocco. Las tierras de Orichaocco son las tierras de Iragüo. Ahí es donde él fue jefe. Por eso es que decimos Baba Iragüo o decimos Abba Iragüo. Abba Iragüo. Es decir, el mayor, el anciano de Iragüo, Obba Iragüo, el rey de Iragüo, que fueron las tierras realmente donde este Oricha tuvo su gran exposición o tuvo su gran posición. Sin embargo, no se encerró allí, porque es conocido en diferentes tierras, en las tierras Yoruba. Cuando yo le digo que a Orichaocco no le gustan las mentiras ni las traiciones, se los hablo a nivel de la moral. Es decir, Orichaocco es un Oricha de mucha moral. Por eso es que hay que respetar a este Oricha, tanto como se respetan a los demás. Recuerda algo antes de que empecemos a hablar de las diferentes historias. Y no quiero que se te olvide esto nunca. El mundo no puede ser sostenido sin la presencia de Orichaocco. Todo lo que construyó los Dumare, todo lo que está construido actualmente necesita la presencia de Orichaocco. Por eso que hay que diferenciar entre cuando hablamos de darle de comer a la tierra o darle de comer a Orichaocco. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque hay muchos ceremoniales que se aplican a la tierra, pero son muy diferentes a los ceremoniales que se aplican a Orichaocco. Cuando nosotros le vamos a hacer homenaje a Orichaocco, es decir, no darle comer a la tierra, hacer homenaje a este Oricha, todos sus alimentos en tierras yorubas también se hacen, pero todos sus alimentos son cocidos. Nosotros no lo hacemos cocido. Sin embargo, tenemos ceremoniales donde los alimentos sí son cocidos, como por ejemplo cuando damos la carnera Egu, donde los alimentos están cocidos. En el caso de nosotros, en nuestra regla de Ocha, cuando hacemos los ceremoniales de Orichaocco, es decir, le vamos a dar de comer a Orichaocco, y está directamente proporcional a la apertura del año, que no tiene nada que ver con la apertura del año de la cosecha, que es donde debería ser este bo, entrando junio, julio, dependiendo de donde te ubiques. Es importante destacar que no los cocinamos. Utilizamos los granos, frutas y verduras. Esto en números de 21 platos. Muchos conocen este ceremonial. Se los digo de esta manera porque cuando nosotros abrimos la tierra, la podemos abrir para muchos ceremoniales, como por ejemplo darle a comer a Egun, como por ejemplo Cuanado en nuestra ceremonia de cuchillo, o podemos hacer ceremonia directamente a Iloguere o las obras de Oberoso, pero no todas son igual. Hay que definir bien claro eso. Nosotros estamos rindiendo tributo a Orichaocco. Hay algo que hay que dejar claro. Limpiarse con los granos, para mí, mi parecer, es aquella acción de quitar las enfermedades de encima, incluso las enfermedades de la piel, porque no tiene sentido que digamos que le vamos a hacer homenaje a Orichaocco limpiándonos con lo que le vamos a otorgar a Orichaocco. Si de Tecután la tierra, lo que la tierra da, la tierra se lo lleva, ya ese es otro tema. Ahora, cuando hacemos los verdaderos ebos con Orichaocco, la idea es hacer el homenaje para este Oricha. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, es el Oricha que sostiene al mundo, que nos sostiene a todos nosotros. Es un Oricha importantísimo. Ahora, cuando hablamos de la moral de Orichaocco, resulta ser que cuando le digo que no le gusta la mentira ni le gusta la traición, es porque esto le trajo grandes consecuencias a Orichaocco. En determinado momento, Orichaocco conoció
él no tenía esposa, conoció a una mujer. Esta mujer es nada más y nada menos en nuestra regla de Ocha, Ganaeri. En otro lado la vas a conseguir como que era esposa de Olokun. Pero esta mujer en la historia, como la tengo yo, era Ganaeri. Al conocer a esta mujer, él quedó maravillado. Obviamente esta mujer estaba metida siempre la mitad de su cuerpo en el agua. Un buen día, Orichaoko se encantó de ella. Un día la buscó, ella le explicó que tenía grandes deformidades, que le daba mucha pena que la gente la viera, que incluso a él no le iba a gustar. Pero Orichaoko le dijo que no le importaba, que la quería ver completa. Y así lo hizo. Ella salió y la vio completa. Orichaoko lo único que tenía que hacer era guardar ese gran secreto para evitar que ella sea burlada. Olofin, sabiendo esta unión, los bendijo y le dijo que iban a tener mucha estabilidad. Y así pasó. Orichaoko a Ganaeri le dio muchísima estabilidad, demasiada estabilidad. Pero llegó un momento donde Orichaoko le contó a sus compañeros las grandes deformidades que tenía su esposa. Un día, uno de ellos se acercó donde estaba Ganaeri. Ganaeri trataba de ocultar las deformidades con cierto ropaje en los momentos que estaba fuera del agua. Y le preguntó que si realmente era deforme, que por favor le enseñara sus deformidades. Al enterarse de esto, Ganaeri se sintió traicionada y maldijo a Orichaoko, diciéndole que ahora en adelante todas sus cosas, todas sus siembras se secarán y todo, nada de lo que haga será productivo. Y se internó en el mar. Haciendo el mar, revolvió el mar y Orichaoko no hallaba qué hacer porque sabía que había faltado al pacto que había tenido con Ganaeri. Eso es nuestra regla de Ocha. Ok, vamos a darlo claro. En ese momento, Orichaoko dijo, no tengo más nada sino que ofrecerle el homenaje a Ganaeri. Recogió todos sus frutos, incluso hasta un cochino, y se metió un cerdo, y se metió a la profundidad del mar. Aquel mar se estaba moviendo. Olofin estaba enterado de la falta de respeto que había tenido con Ganaeri, ya que se le había avisado que nunca rompiera ese pacto. En lo que llegó, que el mar estaba más calmo, logró dar las ofrendas a Ganaeri, porque le pidió a Echo que lo ayudara. Al llegar a tierra, cumplió el pacto con Echo, y al llegar al pie de Olofin, le pidió disculpas por lo que había sucedido. Y así mismo fue. Ganaeri lo disculpó, pero le dijo, de ahora en adelante, ninguna de tus siembras podrán estar cerca del mar. Y es por ello que las cosechas están lejos de las costas. En este camino nos enseña que hay que tener moral. Orichaoko pasó por esta situación y lo único que nos deja esta historia, este pataquí o esta reflexión es que a veces tenemos que hablar con la verdad y nunca traicionar. Por eso es tremendo tabú, la traición, la mentira y el ser deshonesto para el Oricha o para Orichaoko. Cuando Orichaoko se relaciona con Okun, no es solamente por el tema que toqué anteriormente, incluso Orichaoko y Okun son aquellos encargados en cambiar el mal destino de muchos seres humanos antes del alma llegar, es decir, antes de nacer, cambiar ese mal destino. Ellos lo pueden hacer. Esa fue la historia de una mujer llamada Yaguate, la cual fue indagación. A la ir indagación le dijeron que que estaba embarazada, ya que tenía varios tiempos que no veía la menstruación y quería saber si estaba embarazada. Se le indicó que sí lo estaba y que iban a hacer, todo iba a ir normal, pero que debía hacer obligatoriamente sacrificios a Orichaoko y a Ogun para evitar que su hijo fuese un delincuente cuando creciera. Yaguate no prestó atención a esto y se olvidó de hacer los sacrificios. De hecho, el niño nació bien, estuvo bien, pero cuando estuvo a una edad de 20 años, el niño fue un gran delincuente, extorsionador, fue alguien repudiado por la comunidad. Y al mismo momento repudiaron a Yaguate por no prestar atención a la crianza de su hijo, dejando reflejado que el dejar de hacer sacrificio, incluso para Orichaoko y Okun, puede traer a nuestros hijos, en el momento que nos los pidan, consecuencias en su destino. Ogun se presenta como un huracán y Orichaoko se presenta desnudo al mercado. Esas fueron las declaraciones que le dieron a Yaguate cuando no prestó atención. Pero ahora su relación con Obatalá. Hay una historia, un pataquí con Obatalá, que es el por qué los ñames crecen como tubérculos debajo de la tierra. En este camino, Obatalá tenía una siembra de ñames, pero estos ñames eran los ñames que tenían una particularidad, que los ñames hablaban, tenían conversaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que el ñame sabía todos los secretos de Obatalá. Y como es obvio, Obatalá es parte de la creación del mundo, él temía que los ñames dijeran la realidad de lo que había pasado y cómo se había creado el mundo, lo cual los Eniyan, es decir, las personas, no podían saberlo. ¿Qué hacía Obatalá? Obatalá pasaba toda la noche cuidando lo que ellos hablaban, ya que ellos nunca se callaban.
y los escuchaba y estaba pendiente que nadie se acercara a la granja y escuchara lo que ellos dijeron. Y así pasaba noches y noches hasta que se cansó un día y buscó a su gran amigo Orishaoko. Y le dijo: Orishaoko, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes en las noches a cuidar los ñames. Y le contó todo lo que estaba sucediendo y todo lo que le preocupaba. Orishaoko aceptó. En ese momento, Orishaoko, cuando llegó la noche, escuchó la conversación de los ñames, diciéndole a Orishaoko que se callaran y no hablaran más, ya porque estaban hablando cosas que no tenían que decir, que eran secretos de Babá. Y ellos no les importó. Como no les importó, Orishaoko, a través de sus grandes conocimientos y su gran fuerza y su gran poder, los hundió todo y los obligó y los maldijo que ahora en adelante nacerán, crecerán debajo de la tierra. Nunca se asomarán hasta que sean cosechados. Esta historia es importantísima y entenderla, esa gran relación, aunque hay muchísimas más, pero es bonita esta historia. ¿Por qué es bonita? Porque vemos la colaboración que existe entre estos dos grandes irumoles. Y esto es real. Obatalá también depende de Orishaoko y los orichas dependen entre sí. De hecho, Meloso Iguayú Tifauca contó una historia que habla de esa relación que existió con Obatalá en las tierras de Ingontantalá, de Inicasá. Esa historia decía la necesidad que tenía el pueblo porque estaba pasando por una gran situación negativa, una sequía, en donde en determinado momento ya no sabían qué hacer. Pero en las tierras cercanas estaban las tierras de Orishaoko y fueron y le pidieron ayuda a Orishaoko. Y Orishaoko, a través de los sacrificios, empezó a ser el que le proviera los alimentos a las tierras de Igontantalá para que ellos siempre tuviesen esa estabilidad y no cayeran en desesperación. Estas tierras vivía incluso Obatalá, y aquí es donde se nombra incluso el nombre de Babá Moya. Con respecto al nombre de Babá Moya, es porque se tiende a describir en las tierras de Irabu que Orishaoko es padre de Yemoya. Babá Moya significa el padre de Yemayá. Sé que te vas a confundir con muchos términos porque tú vas a conseguir que si era hijo de Obatalá, en otras historias lo vas a conseguir como que se casó con la hija de Obatalá y Yembo. Hay muchas historias que te pueden confundir, pero yo te voy a contar simplemente la que te van a direccionar a qué, a entender la gran adoración que debes tener con este oricha. De hecho, te muestro este video. Esto en las grandes sequías se le llama estivar, cuando el pez se mantiene vivo debajo de la tierra a pesar de que hay ausencia de agua. Y podemos decir que Orishaoko mantiene vivo a los hijos de Yemayá. Recuerda que Yemayá es la madre de los peces. Esto es un río, pero obviamente los peces de las aguas dulces, saladas y celestiales. Como pudiste ver en este video, los peces en el momento de sequía estuvieron resguardados. En el momento de sequía. Es por eso que el título de Babá Moya y su gran relación con Yemayá. Orishaoko resguardó o resguarda a esa vida que mañana va a ser tu sustento o va a ser sustento de estas personas que están sacando estos peces de abajo de la tierra. Entonces, él es importantísimo, tanto en la tierra como la comida que viene del mar. De allí su gran título de Babá Moya. Y hablando de Yemayá, si nos queda poco ese gran pacto, yo les voy a contar este. Yemoya, como todos la conocemos, Yemayá, en nuestra regla de Ocha, sabemos que es la madre de los peces, pero también sabemos que es un oricha adorado por sus seguidores, por su gran capacidad de limpiar las penas con sus aguas. En este caso estamos hablando de las aguas de los ríos. También sabemos que Yemayá ayuda muchísimo a las mujeres con sus hijos, es decir, trata de limpiar las penas en los niños, de curar enfermedades y tener un buen corazón. Pero había un gran problema, que Yemayá o Yemoya no tenía la manera de lograr lo que algunas personas y seguidores le pedían,
que era la fertilidad, quedar embarazada. Había mujeres que iban a donde estaban ellas y ella no podía darle la solución a la infertilidad que estas mujeres tenían. Entonces Yemayá supo que en las tierras de Iraco estaba Orisha Oko, que conocía muy bien la gran efectividad y los grandes conocimientos que se le habían dado, que Olodumare le había otorgado para la fertilidad. Yemayá llega hasta donde está Orisha Oko. Y como todo intercambio, hay un sacrificio por un beneficio. En el momento de que Yemayá les pone la situación, Orisha Oko en sus tierras como rey lo escucha. Pero ya Orisha Oko había escuchado de ella, de su buen corazón, de su gran importancia, del gran trabajo que estaba haciendo. Pero tenía que existir un sacrificio. Entonces Orisha Oko se sentó y le dijo, perfecto, yo te voy a enseñar el arte de la fertilidad. Te voy a ayudar a que hagas fértiles y hagas parir a las mujeres que no pueden parir. Pero tú tienes que ayudarme a que tus aguas siempre sean las proveedoras y me mantengan mis sembradíos frescos. Es decir, que siempre tus aguas me ayuden al crecimiento de mis siembras. Y allí, hablando de las aguas del río, y allí en ese momento nació ese gran pacto entre ellos dos. Quiero que entiendan algo. Muchas veces cuando vemos la esposa de Yemayá, la esposa de Changó, de Ochun, la esposa... Señores, mire, yo también lo pensaba como las parejas, pues. Muchas veces cuando hablamos de estos tipos de uniones, estamos hablando de unión energéticas, de fuerzas de energías. No estamos hablando de casamientos como nosotros los conocemos. Son uniones, matrimonios, unificaciones de energía que logran un objetivo. Y aquí esta unión logró el gran objetivo. Yemayá obtuvo el gran secreto de la fertilidad para sus devotos y Orisha Oko obtuvo la constante entrada de agua para su siembra, o mejor dicho, que fluyera agua para que todas sus siembras fueran efectivas. ¿Me entiendes? Entonces se beneficiaron. Hablando de esto, también tenemos que tomar en cuenta que muchas de las historias lo conseguimos como Orisha, pero no podemos dejar a un lado la historia del Irumole. Porque cuando comencé hablando de que la colmena de Comején, el nido de Comején, conversaba, ahí estaba hablando de la presencia del Irumole. Ya vamos a finalizar con el tema del Irumole y los 3 Irumoles y un Orisha importante para la fertilidad y para la historia de Orisha Oko. Sé que te hablé de una enfermedad de Orisha Oko. Esa enfermedad se llama Pian. Ogodo también se le conoce. Esta enfermedad es una enfermedad en la piel. ¿Qué es lo que pasa? Que en determinado momento Orisha Oko en sus tierras, en su reino de Irapuato, se enfermó de Pian, de Ogodo. Orisha Oko decidió, para no contagiar a su reino, decidió salir de esas tierras e irse y abandonarla. Su esposa lo siguió y ellos se internaron en el monte a comenzar una nueva vida, pero ya contagiado con esta enfermedad. Pero Orisha Oko estaba dispuesto a conseguir la cura de la misma. Es de allí donde Orisha Oko empezó a experimentar con diferentes hierbas y conocer las cualidades de la hierba en la forma medicinal, hasta el punto que consiguió la cura de toda la enfermedad que tenía. Pero mientras hacía esto también sembraba y cosechaba, y tenía, como era experto en la cosecha, en la caza y en todo esto, tenía gran reservorio de alimentos. Una vez que se curó, regresó a su pueblo, y su pueblo, en el momento que él se fue, empezó a pasar una hambruna, pero Orisha Oko llegó con todo lo que había cosechado y además con todo lo que había cazado, porque era un muy buen cazador, y regresó con algo muy importante: la cura de la enfermedad. Perdón, la cura de la enfermedad de Ogodo del Pian, esa cura y el conocimiento de muchas hierbas. Es por eso que Orisha Oko en sus tierras también son conocidos, o es conocido como brujo a nivel de las hierbas, a nivel medicinal. ¿Me entiendes? Entonces así fue que Orisha Oko regresó a Irapuato hasta el día de su muerte, que se enterró, porque dice que Orisha Oko se enterró. Es por eso que se abre el hueco cuando vamos a homenajear a Orisha Oko, cuando vamos a darle de comer a Orisha Oko, en uno de los ceremoniales que vincula a la tierra. Fíjate lo siguiente: cuando te digo que es cazador, también tienes que entender que los cazadores eran conocidos como como grandes brujos. Por eso es que Orisha Oko es conocido o tiene bastante conocimiento en la parte de la brujería, y te dije que odiaba la brujería negativa. A Orisha Oko, además de los frutos que se le otorgan, también se hace adimu a Orisha Oko, es decir, se le dan
ofrenda y se apega a uno a Orichaoco en determinado momento. Hay una sopa que él utiliza, o mejor dicho, que a él le encanta, que se llama ecusi. Esta sopa está hecha a base de ñame y a base de una hierba que se llama ishapa. Ishapa, esta hierba es una hierba picante, de todas formas le voy a colocar la foto de esta hierba, se le prepara la sopa a Orichaoco y se le pone como ánimo. El ñame machacado, el aceite del maíz es un tabú para Orichaoco. El efún es importante para Orichaoco, la cascarilla. También hay que aprender que el epú es importante para Orichaoco como es para los demás orichas. Él tiene ofrendas que se le pueden hacer, además de los animales que se le inmolan en los ceremoniales o cuando él lo pida. No todos los animales que se le inmolan a Orichaoco van obligatoriamente a través de abrir un hueco a la tierra. Para eso está el ícono o lo que se le entrega a la persona que lo recibe o su padrino se encarga de darle comer, obviamente, a esta deidad o a este ícono que se le está entregando. Fíjate algo que es muy importante en Orichaoco, que lo dije desde el comienzo, con respecto cuando hablamos de darle de comer a la tierra. Hay que dejar claro ese punto, muy claro ese punto, porque abrir un hueco en la tierra no es necesariamente para darle de comer a Orichaoco. A la tierra se le puede dar a Serepó, a la madre tierra se le puede dar de comer y no tiene necesariamente nada que ver con Orichaoco. Es por eso que te lo digo. No lo tengas en tu casa simplemente esperando cada año darle de comer a la tierra. No, Orichaoco te va a ayudar durante todo el año. La prosperidad tiene que estar todo el año. Por eso tienes que saber atender a Orichaoco. Para finalizar, te voy a contar la gran importancia entre 3 irumoles y un orisha. Te estoy hablando de Ogún, de Changó, de Oya y de Orichaoco. La voy a resumir un poco para no hacerla larga. Cuando hablamos de Orichaoco como irumole, hay una historia muy importante, que es la historia con respecto a Oya. Realmente Orichaoco es el padre de los 9 hijos que tuvo Oya. Esa es la realidad. Oya no tuvo hijos con ningún oricha como nosotros a veces conseguimos en nuestra literatura. Oya tuvo sus 9 hijos, fue con Orichaoco. Y esto pasó en determinado momento cuando Oya estaba casada con Changó. Una vez, primero estuvo casada con Ogún, dejó Ogún para estar con Changó, lo que generó una guerra y generó una situación entre ellos dos. En Ogún de Amazá se ve esta situación también de Ogún y Oya, cuando Changó conquistó a Oya, pero Oya en determinado momento, durante 25 años, no podía tener hijos, casada con Changó, no pudo tener hijos con él, no pudo tener hijos con él. Oya decidió internarse en el monte. Para ello utilizó una batola que se transformaba como búfalo. Sin embargo, Orichaoco estaba pasando por situaciones difíciles en su tierra. Estas situaciones que estaba pasando Orichaoco en su tierra era tan insostenible que tuvo que ir por indagación. En indagación se le dijo que iba a venir una mujer, iba a conseguir una mujer que le iba a traer la estabilidad a su vida. Esta mujer lo único que tenía que hacer era machacar el ñame rojo, dejarle ñame rojo en la entrada de Irá, de unas tierras que se llaman Irá, en la entrada del bosque, y dejar también cerveza de Guinea. Ahora bien, Oya, cada vez que iba al mercado, se quitaba el traje de búfala y se transformaba en mujer. Hacía las diligencias y se internaba de nuevo en el bosque. A ella también se le recomendó, en cierta indagación se le dijo que ella iba a tener hijos, lo cual ella no creía. ¿Por qué? Porque ella tenía, gracias a la disputa que había tenido con Ogún y la maldición que Ogún le había lanzado de que nunca iba a tener hijos. Los abuelos le dijeron que sí, todos los babalagos le dijeron que sí iba a poder tener hijos, pero que tenía que comer del ñame y tomar de la cerveza que va a conseguir en el bosque. Ella siguió las indicaciones, hizo el embo indicado y en un momento que iba a entrar al bosque, pisó una hoja, se resbaló y vio la menstruación. Ella siguió caminando, pero resulta ser que Orichaoco puso la ofrenda y él se encargó a ir a cazar. Se montó en un árbol para poder cazar y se dio cuenta en el momento en que ella se cambió, se quitó la ropa y fue para indagación. ¿Okay? Él aprovechó ese momento y le tomó el traje de búfala que ella utilizaba. Cuando ya llega, obviamente ya vio menstruación, cuando ya llega a buscar su traje, consigue el ñame, come del ñame, busca el traje y Orichaoco le pregunta qué estaba buscando.
Y ella le dice, no, estoy buscando un cuero de un animal que dejé. Ajá, pero ¿de qué es ese cuero? Un cuero de búfalo que es mío, que dejé aquí en el monte. Dice, no, ese cuero lo tengo yo. Y tú tienes que venir conmigo a mis tierras. Se acordó ella el consejo que le dieron los babalamos y ella siguió a Orishaoko. Orishaoko la toma como esposa. Y no solo la toma como esposa, sino que la hace la esposa principal porque sabía los grandes poderes que tenía. Las tierras de Orichaoco empezaron a ser fértiles. Todo empezó a ir bien. A Orichaoco volvió la tranquilidad y la felicidad de esa tierra. Pero Orichaoco tenía 3 esposas con las cuales ya él tenía hijos. Estas 3 esposas se quejaban del privilegio que tenía Oya y le decían a Orichaoco que ella también tenía que hacer sus actividades, que no era posible que ellas cocinaban para que ella comiera y no hiciera nada. A lo que Orichaoco respondió de que no, negativo, ella no va a hacer absolutamente nada. Ustedes simplemente hagan su trabajo, que ella es especial, ella solo va a estar conmigo. Ellas asistieron, ellos por supuesto sentían envidia. Orichaoco había tomado como madre adoptiva a una mujer y como un hermano adoptivo. Recuerden que Orichaoco en este momento es Irumole. Entonces Orichaoco fue fértil, ella tuvo 9 hijos con Orichaoco, perdón, y por eso se cambia el título de Oya a Iya Mesan, lo que se traduce a Iya Yansa, ¿okay? Iya Mesan, la madre de los 9 hijos que tuvo con Orichaoco. Pero estas mujeres siempre sentían envidia y buscaban la manera de preguntarle a Orichaoco por qué él tenía ese privilegio con ella. Pero Orichaoco se negaba a contestar. Hasta un día que Orichaoco estuvo bebiendo y sentado con la madre le dice, ¿tú quieres saber por qué Oya es tan especial? Y la madre le dice, cállate la boca y no digas absolutamente nada. No digas nada de lo que te pueda perjudicar. Haz silencio. No, pero yo te voy a decir por qué. Porque ella es mitad mujer y mitad animal. Resulta ser que atrás de ellos estaba el hermano escuchando. El hermano, al enterarse de eso, va y le cuenta a las 3 esposas. Resulta ser que Orichaoco las trata a ustedes así y a ella de otra manera porque ella es mitad mujer y mitad animal. Y empezaron estas mujeres a burlarse de ella, a mofarla. Hay unos que son mariposas y son pájaros, o hay unos que ni siquiera denle comida, que si no, come tranquila, que como comen los animales, porque tú debes saber comer. Y ella empezó a sospechar la situación. El hermano faltaba descubrir ahora dónde estaba el traje. Y el hermano aprovechó que se embriagó otra vez Orichaoco y le preguntó que cómo ella se transformaba. Y él le dijo, se transforma con un traje que tengo en una canasta arriba del techo de la casa. El hermano fue y le dio la información. Al día siguiente empezaron estas mujeres con la misma burla hasta que ella se cansó y fue y le preguntó a Orichaoco si él había dicho algo de su transformación. Orichaoco lo negó, dijo que no, que de ninguna manera él había dicho algo. Entonces ella inmediatamente se fue hacia donde estaban las esposas y las confrontó. Y les preguntó por qué ellas estaban diciendo, porque nosotros respondemos, sabemos que tú eres mitad humano y mitad animal. Es más, sabemos que tu traje está arriba del techo. Ah, sí. O ya se fue, se subió al techo, se puso su traje de búfalo. Y al ponerse el traje de búfalo, embistió a la primera mujer, la mató. Embistió a la segunda mujer, la mató. Embistió a la tercera mujer, la mató. Luego volteó hacia el hermano, lo mató. Inmediatamente vio a Orichaoco y en el momento que le iba a embestir, a matarlo, se le atravesó Echu y le recordó, recuerda quién fue el que te dio el ñame y la cerveza, que los babalagos dijeron que te iban a hacer fértil, así que no lo puedes matar. Ella dijo, tienes razón, volvió en sí, se quitó su traje, recogió sus 9 hijos y volvió con Changó. Orichaoco, a través de la falta cometida y por la muerte de sus esposas y por lo que había sucedido, dijo que no podía seguir mandando. Dejó el bastón para la primera esposa. Es por eso que algunos hijos de Orichaoco en tierras yoruba, su nombre comienza por Opa, por el nombre del bastón. A la segunda esposa le dejó el atuendo de cazador. Por eso que hay algunos hijos en las consagraciones a Orichaoco que llevan el nombre de Odé. Odé tal, o sea, comienza con Odé. Y a la tercera le dejó el secreto de la Uyama. Entonces, aquí se demuestra la importancia y la relación que tuvo Orichaoco con Oya como Irumole. Ahora nos vamos a la realidad. Cuando yo te hablé de estos personajes, te lo hablé porque es necesario entender
la relación que existe entre todos estos orishas. Sin los grandes vientos de Oya, nunca va a existir la germinación, no va a existir el crecimiento. Y después que vienen los vientos de Oya, vienen los relámpagos que anuncian que Changó, siendo el verdadero dueño de la lluvia, trae el agua necesaria a la tierra. Tierra que fue germinada con las herramientas entregadas por Ogún. Y Orisha Oko, con el conocimiento, las hacía crecer. Entonces, estos 4 orishas son importantísimos para el orisha que hoy estamos hablando, Orisha Oko. Por eso te dije, cuando te hablo de ese matrimonio, te hablo de esa unión, no, es la fuerza y las energías de la naturaleza que se unen para dar crecimiento. Terminando entonces la gran importancia de Orisha Oko en la vida de los seres humanos. Todos debemos recibir Orisha Oko en cualquier momento de nuestra vida, sea por Ocha, sea por Ifá. Todos lo debemos recibir. Obviamente, en nuestra regla de Ocha, lo recibimos de cierta forma como lo ocultamos, como se nos enseñó, como se nos entrega, que ninguno es mejor que el otro. Simplemente recibir esta energía es la forma de alabar el crecimiento y el desarrollo de la humanidad, de la familia y de todo aquel que te rodea, incluso en tu casa religiosa. Espero que te haya gustado y Boris Boya y Bochiche.